Sin embargo, esta charla me gustó porque fueron cosas que yo me pregunté al inicio de la curva, cosas que vi en la residencia, porque habían muchas dudas y en general el entorno donde me formé y donde a lo mejor muchos de ustedes se formaron, siempre había un concepto de alguna manera negativo frente a la endoscopia de columna, eso yo lo percibía. Sin embargo, era un concepto negativo que hoy lo veo hacia atrás y era basado en, pues, en más el comentario que pasó al comentario que de pronto venía de alguien que lo había hecho en algún punto o que alguien se entrenó y no le gustó y transmitió que no se sentía cómodo en la técnica. Sin embargo, pues eran personas que no se dedicaban o no habían tenido la exposición a la cirugía endoscópica. Entonces yo me acuerdo en los congresos colombianos, en los congresos internacionales, y de las 20 charlas de columna XLIF o LIF, TLIF, balance sagital, todas interesantísimas. Yo tengo gusto en general por la columna y por ahí había una charla de endoscopia. Y en la charla de endoscopia era donde la discusión se centraba y habían 20 minutos dedicados a la discusión y veía al doctor Name parado pidiendo el micrófono varias veces, pero no, pero sí, pero lo otro y los otros, pero es que eso no ha demostrado. Y se paraba por allá otra persona y eso era lo que yo percibía del ambiente endoscópico. Eventualmente me acerqué a una persona que hace endoscopia de manera rutinaria también hace mucho tiempo y le dije, oiga, yo quiero aprender, usted lleva muchos pacientes, déjeme ir a su clínica a verlo. Y la respuesta fue un no rotundo, me dijo, a mi clínica pues no dejan entrar. Y escuchaba un par de charlas, pero las charlas no tenían una intención educativa, sino mostrar básicamente sus resultados impresionantes a mi manera de ver, pero se alejaba de lo que yo buscaba y del interés que tenía en la endoscopia de columna, interés que provenía de endoscopia intraventricular, endoscopia de base de cráneo y demás. Entonces, ya formado como neurocirujano y completando 4 años de práctica en ese momento, haciendo hernias de manera rutinaria, con lo cual me sentía cómodo, les iba muy bien a los pacientes. Se iban al otro día, se les quitaba el dolor radicular, sacaba la hernia, muy bajas complicaciones como todos nosotros. Digamos que nos sentíamos cómodos en una cirugía, entre comillas, relativamente fácil para todos los neurocirujanos y cirujanos de columna, que es una hernia discal. Esto era lo que me enfrentaba yo. El resultado es el mismo. ¿Para qué? Si ya lo hacemos bien, las ventajas son muy pocas. No tiene nada de malo una noche en el hospital cuando se quedaban pues en el posoperatorio. La herida es lo de menos. La herida pasar de 7 milímetros a 3 centímetros para hacerlo con microscopio. Quitar una hernia es muy sencillo como para complicarlo. Y cuando me voy a eso, realmente, salvo algunas excepciones, la respuesta en general era que sí, el resultado es el mismo. Y yo decía sí, una noche, pues a lo mejor sí, pero empezó a cambiar, pero si me centraba en eso, que eran los comentarios que yo escuchaba, creo que adaptarme a una nueva técnica me iba a costar mucho más. Y quiero partir de esta frase porque la idea aquí de esta charla o de lo que yo pretendo y todos queremos transmitirles no es venderles una técnica que por lo demás no es nueva. No es nueva, no es que lleve 3, 4 años. En el mundo entero esto se viene haciendo hace mucho tiempo. De hecho, nace casi que a la par que las artroscopias de articulaciones. Y hoy en día la artroscopia de articulación de hombro, de rodilla, de codo, se ha convertido en el procedimiento programado más frecuente en el mundo entero. Es increíble cómo la endoscopia llegó a ciertas áreas de la medicina y se convirtió en el gold estándar. Entonces, primero les quiero mencionar, basándome en lo que les comento, que mi intención no es decirle que salgan a hacer endoscopia de columna, yo creo que sencillamente es responder esas preguntas que yo tenía. La endoscopia de columna no ha demostrado ser superior a la cirugía convencional. Y esta frase está fundamentada en los desenlaces primarios de la cirugía endoscópica: quitar el dolor lumbar, dolor radicular y funcionalidad del paciente en el postoperatorio. Y si nos planteamos en ese escenario, es indebatible. La cirugía abierta es el gold estándar hoy en día y la endoscopia no ha demostrado en esos desenlaces ser superior. ¿Qué ha pasado en la literatura?
ha venido cambiando la tendencia, porque finalmente basamos hoy nuestra práctica en lo que leemos y en la información que empezamos a acumular. Y vemos un crecimiento muy marcado en torno a publicaciones año a año, y al 2020 el crecimiento no ha dejado de detenerse en torno a lo que es la endoscopia en la cirugía de columna. Y aparece en el 2021 lo que hoy yo creo es el caballito de batalla de todos los que hacen endoscopia de columna en el mundo, porque por un lado AO Spine tiene reconocimiento y tiene prestigio en la cirugía de columna, y el título era muy llamativo, porque decía, ¿es la endoscopia para la disectomía el próximo gol estándar en el manejo de las hernias discales? Y empezó a responder las preguntas que les comentaba: desenlaces primarios, secundarios y otros desenlaces. Y esto abrió un camino grandísimo, porque empezó a mostrarnos que habían otra serie de desenlaces que de pronto no le estamos dando tanta importancia, que en el 2023 empiezan a cobrar cada vez más relevancia, basado en cómo vemos e interpretamos el concepto de salud para nuestros pacientes. Todos los artículos de endoscopia de columna parten del hecho de que la microdisectomía es el estándar de oro en el manejo de las hernias discales. Y cuando hablamos de un estándar de tratamiento, es muy difícil pensar en modificar ese estándar, porque estamos enfrentándonos a una técnica de muchas décadas, y poder debatir desde la epidemiología ese concepto estándar de oro, que es un concepto epidemiológico, donde básicamente pues lo que tenemos es que el cuerpo de información avala que el tratamiento de elección para esa situación de ese paciente, luego de revisar todos los estudios, es la microdisectomía. Entonces, cuando nos enfrentamos a la discusión, pero es que el estándar de oro es la microdisectomía, es verdad, creo que ahí no podemos decir algo contrario. Con respecto a la historia de la cirugía de mínima invasión y la endoscopia, y ayer, y de pronto el doctor Name que va a mostrar una línea de tiempo, hay discusión frente a las primeras personas que empezaron a hacer endoscopia dependiendo de la indicación. Nace principalmente o en sus inicios como el diagnóstico, para diagnóstico de lesiones epidurales, pero finalmente fue adaptándose en el tiempo, y vemos como, por ejemplo, de la artroscopia esos conceptos se extrapolaron a la cirugía endoscópica y aparece las opciones biportales para endoscopia de columna. Sin embargo, me llamaba la atención que desde el 78 los principios y las ventajas se han mantenido en el tiempo. Tanto los principios y las ventajas aparecen reportados en el 78. Esto fue lo que describió, y hoy en día serían las razones por las cuales la endoscopia empieza a perfilarse un poco más. Procedimientos de visión directa. La columna evolucionó basado en mejorar la manera en que vemos las estructuras. Entonces pasamos de heridas muy grandes, empezamos a trabajar en la óptica, ingresaron las lupas, finalmente el microscopio, y luego de que teníamos muy buena óptica, esto evolucionó con las técnicas de mínima invasión. La mínima invasión tenía como concepto inicial abordajes pequeños para hacer la misma función de descomprimir un nervio o la instrumentación, pero empezamos a reducir el tamaño de nuestras incisiones y empezamos a sacrificar la visión directa, porque ya no teníamos la misma visión, y empezamos a trabajar con imágenes intraoperatorias, radiografías todo el tiempo para poder ubicar un tornillo o una caja, lo cual es viable, pero perdimos la capacidad de ver de manera directa de la misma manera. Y aparece el concepto de visión indirecta, que viene de otras especialidades, pero que cada vez se fortalece más a través de la endoscopia como su pilar fundamental. Y a pesar de que la cirugía mínima invasiva, que se centra en menores incisiones, llegamos al concepto tubular, sin embargo, mantiene la necesidad de la visión directa a través de un microscopio o lupas. La cirugía de columna se fundamenta bajo los principios que conocemos, pero uno de los principios fundamentales habla de la descompresión neural y de estructuras neurales. Y la descompresión se logra usualmente, pues teniendo la posibilidad de ver. Por supuesto, hay conceptos de descompresión indirecta, abordajes anteriores, ganar altura y demás, que no es motivo de esta charla. Entonces pasamos a tener ya una visión indirecta, donde nos centramos en una perspectiva mucho más anatómica. Y les muestro esta imagen porque fue de la primera endoscopia que hicimos, y
Y yo le preguntaba, de hecho, al doctor Hakim y le preguntaba al doctor Name y al doctor Donoso, les decía, oiga, ¿cuál es la razón por la cual cuando yo operaba con microscopio las hernias discales, yo realmente se descomprimía la raíz, pero era relativamente frecuente no ver el contorno completo de la raíz? Se sacaba el disco, tenía uno la certeza que descomprimió, sin embargo, nunca había tenido esta visión y estábamos entrando por el mismo lugar. La razón es puramente asociada al dispositivo, que tiene un ángulo de 25 grados y que nos permite, digamos, a mi parecer, por primera vez tener esa visión en 4K de lo que quiero descomprimir, dándome una mayor certeza. Y esto también va ligado a que eventualmente cuando revisemos la tasa de complicaciones, los estudios aleatorizados han demostrado que la endoscopia disminuye las complicaciones y está basado en que, como lo mencionábamos antes, la utilización de los instrumentos es de visión directa. Si yo en algún punto veo la raíz y la corto, tengo que hacerlo casi de manera intencional para tener una lesión radicular. O sea, debería ser algo más producto de la impericia, más allá de que veamos. Entonces, la endoscopia como tal ha evolucionado de 3 maneras en distintos tiempos de la historia. Tiene ventajas y desventajas, sin embargo, el punto más alto de la evolución es la full endoscopy, porque nos permite a través de un único canal de trabajo en la distancia mínima posible, que sería un diámetro total del dispositivo de 9 milímetros, de 7 milímetros, poder tratar patologías de columna lumbar. Sin embargo, también tenemos la microendoscopia, que nos permite introducir el endoscopio y a través de la misma camisa de trabajo utilizar distintos elementos. Y la endoscopia biportal, pues es la extrapolación de la utilización en procedimientos artroscópicos y es la razón por la cual seguramente desde la ortopedia es uno de los procedimientos preferidos en términos de endoscopia. Entonces, ¿qué evidencia tenemos en la actualidad para responder las preguntas que les mencioné? Y nos basamos en este porque pues resume todo el cuerpo de la literatura hasta ese momento. Se planteó un metaanálisis basado en todos los estudios existentes y utilizó no solo los estudios aleatorizados prospectivos, sino retrospectivos y también estudios descriptivos sobre los casos, y permitió reunir un total de 27 estudios para responder desenlaces primarios, secundarios y desenlaces adicionales. Los primarios: escala visual análogo, dolor lumbar, dolor irradiado y funcionalidad. Finalmente, lo que como cirujanos de columna nos pudiese interesar en torno a la mejoría de nuestros pacientes. 27 estudios, la mayoría de ellos en países de Oriente. Si se dan cuenta, solo hay un estudio del 99 en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de ellos son hechos en países orientales, Corea, en Japón, en Europa. Alemania tiene un repunte muy importante en estas técnicas y se empieza uno a preguntar, ¿por qué, si la mayoría de compañías o el desarrollo de la cirugía de columna en términos de número de compañías que producen dispositivos están en Estados Unidos y pues nuestra literatura proviene usualmente de Estados Unidos, porque no hay ningún estudio que sea pionero en la cirugía endoscópica o que marque un referente en Estados Unidos? Más adelante respondo esa pregunta porque los artículos también lo mencionan. Si uno va a buscar la literatura en Estados Unidos es mínima. Nuestros invitados, el doctor Almeida, que viene en el módulo de base de cráneo, que ayer estuvo en el módulo de endoscopia, decía, llevo 10 años en Estados Unidos y no tengo en mente quién haga endoscopia de columna. Y se hace muy extraño ya teniendo cada vez más evidencia por qué nuestro referente académico no está haciendo actividad de publicación en este tipo de patología y de técnica. Entonces, desenlaces primarios. En resumen, no hubo diferencia. Los estudios en general fueron muy heterogéneos. Sin embargo, cuando vemos el diamante y vemos si no hubo una tendencia en favor de la endoscopia o la microdisectomía, estuvo muy en el medio. Si uno mira exactamente los valores en torno al dolor lumbar, está ligeramente inclinada la escala visual análoga para la endoscopia de columna. Si nos vamos a los estudios retrospectivos, finalmente se inclina un poco más
en favor de la endoscopia. Sin embargo, no es significativa porque los tipos de estudios contemplados, digamos, en términos de evaluación metaanalítica no nos aportaban mucho, pero hay que mencionarlo. El diamante se mueve en relación a favor de endoscopia. Dolor radicular, 1824 pacientes en donde tampoco hubo diferencias. Siempre el diamante estuvo muy cerca del cero, sin embargo, no se consideró de una variable significativa. Funcionalidad, que también es muy relevante. De manera global, juntando los tres tipos de estudios, realmente no hubo una diferencia significativa, pero en los estudios aleatorizados, controlados, sí hubo una P significativa. Sin embargo, llamaba la atención que estos cuadrados, que el tamaño del cuadrado va a representar qué tan confiable era la información, realmente no se le da el valor fundamental para hablar que en términos de funcionalidad vaya a haber una diferencia. Entonces, desenlaces primarios no hubo diferencia, como la mayoría de metaanálisis que evaluamos. Sin embargo, vámonos a los desenlaces secundarios. Empezamos por la tasa global de complicaciones. La tasa de manera global no hubo diferencia. Sin embargo, la diferencia con estudios más confiables y más homogénea la muestra mostró que la tasa global de complicaciones es considerablemente menor en pacientes con endoscopia de columna basado en esta respuesta epidemiológica. Tasa de recurrencia probablemente fue la pregunta más frecuente de ayer del taller. ¿Qué tanto reintervienen las endoscopias de columna? ¿Qué tanto o por recurrencia o porque haya o sea necesario reintervenirlo por otra técnica? Y la verdad, en ninguno de los dos hubo una diferencia, y si nos vamos al análisis gráfico, seguimos moviéndonos un poco más en el espacio de la endoscopia de columna. Y ahora nos vamos a otros resultados, que eran las preguntas que se mencionaban al principio. Un día más, 10 minutos de cirugía más, la estancia no pasa nada. Y nos vamos, y en los otros resultados nos quedamos con que hubo diferencias significativas en todos, con P significativa, con estudios homogéneos y con estudios con confiabilidad en términos de la información en esos otros resultados. Entonces, en resumen, para los desenlaces primarios, la balanza se mantiene, y por eso empecé con la frase: no es superior en términos a lo que nos interesa en una hernia discal endoscópica. Sin embargo, en desenlaces secundarios, la diferencia sí es muy marcada. Primer gran logro. Entonces, alguien me menciona, oiga, pero ese estudio no mostró diferencias. Y digamos que tratando de refutar por qué de alguna manera yo empezaba a hacer endoscopia de columna. Y yo pienso que ese fue el gran logro. O sea, pensar que una técnica que está compitiendo con el estándar de oro no es inferior, yo pienso que ya hay una ganancia grandísima. O sea, estamos frente a una técnica que va a lograr lo mismo en los desenlaces primarios. Ahí estamos clarísimo. Entonces, más allá de no demostrar diferencias, yo sí pienso que el decir que no es inferior es una ganancia muy relevante. Y nos vamos a un concepto que lo digo porque en la Fundación Santa Fe cada vez se trabaja más en esto, y es que antes nos centrábamos en indicadores pensados desde la medicina. Hoy en día nuestra medicina se mide con indicadores de muchos tipos, pero que nos permiten ver estancia hospitalaria, como todos los detalles, que si sacó la hernia o no la sacó, que si le quitó el dolor o no, que si el paciente durante su estancia se le aplicó el antibiótico durante el procedimiento. Estos indicadores ya evolucionamos y ya les estamos restando valor, porque finalmente eso no traduce que al paciente, digamos, su experiencia sea mejor. Entonces, hoy nos llaman la atención y nos dicen, oiga, ya sabemos que sacan todo el tumor, ya sabemos que sacan toda la hernia, pero ahora planteémonos en el escenario del paciente. Y hoy en día, cuando se habla de calidad en salud en el mundo, la primera diapositiva que aparece, hablemos de PROMS y de PREMS, que son las experiencias reportadas por el paciente y los resultados reportados por el paciente. El paciente asume que yo le tenga que sacar la hernia. Eso es lo que él espera. Él da por hecho que yo tenga que hacer eso. Él da por hecho que yo le voy a quitar el dolor. Él no se centra en ese detalle porque está acudiendo con ustedes y tomó la decisión de operarse porque lo van a lograr. Pero vamos ahora a lo que le representó el viaje del paciente. Y cuando nos centramos en eso, esos resultados que nos parecían secundarios empiezan a cobrar valor.
porque lo vemos con los pacientes que operamos por cirugía endoscópica. Y ahora, los sistemas tubulares, otra gran pregunta. Oiga, pero yo lo hago con tubular y me va igual de bien. Está perfecto, o sea, ahí no hay discusión. O sea, centrarnos en la discusión que es mejor una que la otra, como les mencioné, no hay que desgastarse en eso. Sin embargo, los sistemas tubulares siguen teniendo la dificultad que es una visión directa, sencillamente es un espacio más controlado, no peleas con el músculo, lo maltratas mucho menos, no tienes que utilizar tanto el monopolar y para eso también un estudio y respondió a lo que sabíamos, no hay diferencias en seguridad y eficacia, sin embargo, reportaron mayor infección superficial. Y ayer lo escuchaba de los doctores y decía, los tubulares están bien, sin embargo, generan un fenómeno isquémico demostrado en la piel del paciente que en los estudios demostró que aumentaba ligeramente la infección. Este artículo, que es muy reciente de Spine Journal, hace como ese resumen de la evidencia, de las técnicas, de cuál es la tendencia mundial y futuras proyecciones. Y solo voy a sacar algunos apartes que respondían lo que antes nos preguntábamos. ¿Por qué? Si la técnica ya está mostrando eso, ¿por qué Estados Unidos, digamos, teniéndolo como referente en literatura, en cirugía de columna y todos los que, o la mayoría de los que admiramos cirujanos de columna suelen estar pues en Europa y en Estados Unidos? Entonces, este artículo analizó cirujanos asiáticos, práctica de cirugía mínima invasión, 96.6%, 7%, versus 81 no asiáticos, 70% de cirujanos asiáticos hacen cirugía endoscópica versus el 25% global. ¿Y qué pasa? Entonces, en uno de los congresos que estuvimos recientemente, un doctor coreano que es muy reconocido, empezaba la charla y decía, hoy en Corea y en Japón, un paciente con una hernia discal no existe o no contemplan una posibilidad distinta, hacerla por manera endoscópica. Y los números lo respaldan y uno dice, son diferentes o por qué lo están haciendo y por qué ellos aportan la mayoría de la literatura. Y ahí hacen el análisis de por qué lo pueden encontrar. China 76 respecto a laminectomías de descompresión por hernia discal. Corea 87, Alemania 79 y Estados Unidos reporta el 5% de disectomías endoscópicas. Y hace el análisis, esto no es un análisis mío, sin embargo, indagando con los cirujanos, las respuestas son las siguientes. Hay ausencias de códigos que puedan, dentro del sistema de salud, describir la técnica endoscópica y que eso traduzca en que el cirujano se le reconozca una habilidad distinta dentro de la cirugía. Falta de interés de las compañías manufacturadas. Y aquí es donde se centra todo, yo creo. Porque de alguna manera, en el largo plazo, los pacientes que van a necesitar artrodesis y fusión van a ser menores. Ellos, a pesar de que no tengo un artículo para demostrarlo, la lógica les indica que si más pacientes hacen técnicas de mínima invasión sin utilización de dispositivos como esto, a la larga traduce en menos reinversión al desarrollo de nuevas tecnologías y finalmente que la industria se vea afectada. Y para mí en particular me parece que tiene mucha lógica porque Estados Unidos no está liderando este tipo de investigación. Por otro lado, la endoscopia de columna, como los procedimientos, van a depender de las compañías y el desarrollo de la tecnología en endoscopia ha sido lento por esas razones antes mencionadas. Entonces, se necesitan desarrollo de plataformas asequibles y amigables con el cirujano y compañías tecnológicas finalmente que desarrollen métodos para llevar una técnica más amigable, insisto, con el cirujano. Como lo vamos a ver durante toda la mañana, a pesar de que los doctores muestren los casos de manera rutinaria que ellos hacen, yo sí creo, luego de un año de realizarla, es un procedimiento que para el cirujano de columna más experto es igual de compleja la curva de aprendizaje para poderse sentir cómodo y obtener buenos resultados. Y ese, a mi parecer, es uno de los peros, pero bueno, creo que el no haberla desarrollado tanto permitió que hayan menos centros de entrenamiento y que de alguna manera centros de referencia donde se puedan entrenar. Sin embargo, en el 2022 nos enfrentamos a una variable que no teníamos en cuenta antes y es el paciente y el acceso a la información. Hoy en día el paciente entra a Google y coloca, tengo una hernia discal, ¿qué hago? Y empieza a aparecer información de quién lo hace por vía endoscópica y empieza a leer y cuando lee empieza a ver lo que le interesa, los PROMs y los PREMs.
Pasar de 7 milímetros a 3 centímetros de la herida para nosotros a lo mejor es irrelevante, pero no hay un solo paciente que quisiera la herida de 7 milímetros e irse el mismo día para el hospital y decirle que le estamos metiendo una cámara, porque el concepto de endoscopia en el imaginario de la gente lo liga a mínima invasión y a concepto de modernidad. Y ahí es donde el paciente va a dirimir esa discusión entre el cirujano que lo hace de manera endoscópica y microscópica, que insisto, desde la perspectiva del cirujano, en términos resultados es lo mismo. Pero el paciente hoy en día pues accede a toda la información y ahí es donde esta técnica en países como el nuestro va a empezar a ganar cada vez más fuerza. El desarrollo de las compañías manufactureras les permitió cada vez tener más dispositivos, fresas de todos tipos, anguladas, que se flejan, Kerrison de distintas formas, los distintos dispositivos que hacen que sea una técnica más amigable con el cirujano. ¿Qué se hace o qué se está haciendo y qué se fortalecerá? La hernia discal no hay discusión. La estenosis 2009, Alemania, Rutten, es el artículo más representativo donde demostró que comparando con técnicas abiertas, la descompresión tiene un campo muy grande dentro de la cirugía endoscópica. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que es un punto muy alto de la curva. Y la curva en esta cirugía es tan importante como lo vamos a hablar hoy durante el almuerzo, que es cómo empezar la curva o cómo es la perspectiva de nosotros que empezamos hace un año con el doctor Hakim y hoy en día en qué punto de la curva estamos. Pero la estenosis es un punto muy alto y requiere dedicación para no fallar en el intento. Entonces, hay un interés creciente, el cual ha sido exponencial en los últimos años. Sistemas de salud hoy en día están empezando a interpretar y buscar opciones más económicas en la descompresión neural, acceso a la información que al paciente le permite encontrar opciones menos invasivas y desarrollo de sistemas de navegación que apoyan las técnicas MIS. Y por último, un mensaje, y a pesar de que les estamos hablando de esto como algo nuevo, el mensaje es que no es nuevo. En el mundo entero esto se está haciendo hace décadas, ¿no? Nosotros estamos llegando un poquito tarde a esto. Insisto, todavía la literatura no dice que es el gol estándar. Ya veremos en 10 o 20 años. Es una opción dentro del armamentario del cirujano. Sin embargo, requiere también el gusto personal de cada uno por sentirse atraído a hacer una técnica que le va a costar al principio. Sin duda, se va a sentir incómodo, va a pensar, porque estamos enfrentándonos a una técnica que ya todos la hacen bien. Entonces, enfrentarse a una técnica donde en la mente de uno dice, me estoy complicando. Varias veces nos pasó en medio de la cirugía, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, quería traer el microscopio, abrir la herida y hacerlo como siempre lo haría. Sin embargo, esa persistencia y el saber eso de antemano le permite a uno como que aceptar esa curva y empezar a trabajar en ella. Ese es el mensaje final. Entonces, ¿y quién inclina la balanza? Como les mencionaba, este es un paciente de la semana pasada. 2 recesos laterales, 4, 5 y 5, 1. El procedimiento duró un poco más de 2 horas. Sin embargo, como les digo, no hay por qué dejar los pacientes, no tiene ningún sentido. El dolor, digamos, usualmente proviene del abordaje. El otro paciente es una hernia 5-1, también un par de horas después de la cirugía, parándose en talones, en puntas de pies, moviendo cuádriceps. Este fue el segundo paciente que operamos en el Simón Bolívar con el doctor Hakim. Y bueno, y finalmente pongo esta foto porque ¿quién inclina la balanza? Todo el mundo también, los que nos están rodeando. Entonces, en el quirófano pueden llegar a ver 10 o 15 personas. Están nuestras estudiantes que ellas entraron hace 2 días a una endoscopia en la tarde. Ellas no habían visto nunca una cirugía de columna ni de hernia discal. Pero el primer procedimiento fueron el que vieron en el endoscopio. Fue un procedimiento que yo les decía a ellos, de hecho lo muestro hoy, es el caso que uno quisiera para probarse en la primera cirugía. Todo estuvo perfecto, la hernia salió completa, la raíz se vio bien. Eso no es lo que usualmente pasa, usualmente uno sufre, suda, etcétera. Pero ellos lo vieron y lo que percibieron fue, oiga, el paciente se fue. Luego de que sacamos el endoscopio, un punto y se acabó la cirugía. Son detalles que a lo mejor los podemos ver irrelevantes, pero son todos ellos los que empiezan a ver la técnica y dicen, oiga, yo quiero que a mi mamá, si la tienen que operar, que sea con endoscopio. Y eso va a inclinar la balanza en el mediano y en el largo plazo. Gracias.